desde los lugares donde se encuentran. Gracias por estar allí. Vamos a iniciar ya las entrevistas y vamos a comenzar por la cervical. Estoy con el doctor Armando Pineda Fernández. Él es cirujano de columna, especialista en ortopedia. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir un domingo lluvioso. Quiero aprovechar de expresar la solidaridad con la gente de Mérida. Yo me gradué en la Universidad de los Andes, tengo muy buenos amigos allá y bueno, esperamos que Dios y las autoridades los ayuden. Amén. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Vamos a entender, porque dice especialista en ortopedia, doctor. Si una persona, oye, me duele la columna, aquí a la altura de la cervical o más abajo, o la pierna, ¿cómo saber a qué médico asistir? Sí, básicamente va a ir con el cirujano de columna. Ahora, un cirujano de columna en la actualidad puede venir de dos fuentes madres. La fuente de los neurocirujanos, que es una especialidad muy bien establecida que dura 5 años, más las subespecialidades que hagan, y de la fuente de los ortopedistas y traumatólogos, que además de su especialidad, que incluye cadera, hombro, rodilla, también incluye columna. Entonces, la tendencia mundial es que el que se dedica a la columna lo haga bien, no importa si viene de la parte de los neuros o de la parte de los ortopedistas, mientras esté bien formado. Y la idea es aprovechar lo que cada especialidad puede aportar para formar al cirujano de columna integral. De hecho, ahorita existe la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, en donde confluimos neurocirujanos, ortopedistas y otras especialidades que quieran dedicarse a la columna, como reumatólogos, radiólogos. Entonces, la especialidad de la cirugía de columna es muy bonita y abarca varias fuentes. Bien, muchísimas gracias por la aclaratoria, doctor. Entonces, vamos a hablar de la cervical. Columna Allí tiene cervical. El modelo escala. Vamos a entenderla. Sí, entonces la columna es columna cervical, columna torácica o columna lumbar, ¿no? Y bueno, la columna cervical es la más chiquitica. Y yo diría que es la que tiene más movilidad. Y es la que soporta la cabeza, que son más o menos 8 kilos, ¿no? Y como toda la columna, presenta estructuras básicas, que son las vértebras, que son 7. Y lo más importante es que entre vértebra y vértebra está una estructura cartilaginosa que no es rígida. ¿Qué es esta blanca que está ¿Qué es acá? esta blanca? Que son los discos. Los discos, famosos discos, porque de ahí es donde ssalen las famosas yo lo pongo hernias. aquí para que la gente lo vea. Sí. Ajá, ahí Los está. discos intervertebrales existen desde la columna cervical hasta la lumbosacra. Esto que está aquí. Porque esta es la parte anterior de la columna, Ajá. ¿no? Donde está Es como el aquí, cuello. esto, Justamente ¿no? al revés. Es al revés. Así. Así. Sí. De hecho, estos pequeños huesitos que tú ves aquí atrás es lo que te tocas tú, si eres delgada. Ajá. Te tocas aquí atrás. Ay, sí, sí me los toco. Porque eres delgada. Si fueses gordita, no. Ay, Dios, ok. Entonces, estas estructuras pequeñas se reproducen en toda la columna. Vértebra, que es el hueso, disco, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco, desde arriba hasta abajo. Bien. ¿Y cuándo duele? ¿Por qué duele? Mira, la primera, porque puede ser causas naturales y artificiales. Artificiales son los traumas, los traumatismos. Ok. Pero ese es otro cuento. Digamos que de forma natural, si no nos ha pasado nada, duele por envejecer. Duele por envejecer. Después de los 35, 40 años, de forma normal, se van estableciendo cierto tipo de desgaste, que es lo que se llama artrosis. Comienza poquito y va aumentando. Y eso va cambiando la fisiología del soporte de cargas en la columna cervical y va produciendo dolor. Y eso es un hecho genéticamente preestablecido y que por ahora no podemos modificar. Podemos compensar. ¿Y cómo lo compensamos principalmente? Musculatura. Musculatura significa gimnasio. Ejercicio. Sí, porque si yo tengo una estructura que soporta peso, en este caso la cabeza, y ya por la edad se va gastando, el soporte principal va a depender entonces de la musculatura. Si mi musculatura no está entrenada porque yo no ejercito, todo el peso va para los pobres discos que se están gastando. Si yo voy al gimnasio y hago bien las cosas, mi columna tiene un soporte que lo ayuda, que son la musculatura de todo el cuello. Bien. ¿Cómo la gente puede diferenciar
el dolor cervical? Porque puede llegar al oído, puede llegar a otras Mira, áreas como sí, el hombro. sí, pero digamos que en términos bien generales, porque siempre hay excepciones, pero en términos muy generales, cuando hay un problema que produce dolor en la columna cervical, produce dos síntomas básicos. El dolor de cuello, que digamos que son síntomas mecánicos axiales, que es solamente dolor de cuello. Ese dolor de cuello puede pasarse hacia la base del cráneo, ¿ok? Y es el dolor que duele básicamente con los movimientos, ¿no? No puede estar de un lado, del otro, te duele, te inclina. Si eso va a un grado mayor, se puede complicar con síntomas radiculares. Radiculares porque de la columna cervical salen los nervios que van hacia los brazos, así como de la torácica los que van al tórax y de la lumbar los que van a las piernas. Entonces, columna cervical, si un disco toca una raíz nerviosa, vas a tener un dolor referido. Referido es que el brazo no tiene nada, pero tú sientes como una ardor o una quemazón en el brazo, en el antebrazo o en la mano. Incluso dormirse, incluso perder fuerza. Entonces, digamos que los síntomas básicos son los mecánicos axiales centrales y los radiculares. Eso es lo básico que va a tener una persona con un problema cervical. Bien, y si hay personas que ya saben que tienen problemas cervicales, hacen ejercicio, pero después del ejercicio también les duele. Bueno, si después del ejercicio, que en este caso ejercicio guiado es lo mismo a rehabilitación y fisiatría, de eso que estamos hablando. Okay. O sea, no de ir a un gimnasio por la cuenta si uno tiene dolor. Uno primero va con el fisiatra. Okay. El fisiatra identifica que está débil y que va a fortalecer y cómo. Pero suponte, según entiendo tu pregunta, que hizo ese plan de rehabilitación y que después lo continúa en el gimnasio y sigue doliendo, bueno, es que la cosa ya es más grave. Entonces ahí es donde entran otros métodos diagnósticos y terapéuticos. Bien. Que van más allá de la rehabilitación. ¿Cuáles son otras dolencias que puede tener la cervical? Básicamente esas. Porque te puedo contar, por ejemplo, que hay algo que tienden a asociar mucho a la columna cervical, que son los mareos y vértigo. Y no es tanto así. Cuando un paciente tiene vértigos o mareos, es preferible estudiar el órgano del cual depende el equilibrio, que es el oído interno, y de última, la columna cervical. Entonces, un paciente que tenga mareo, pero un paciente que tenga mareos o vértigo y tiene 50, 60 años, se hace una resonancia cervical y algún disco va a salir ya gastado, porque ya le toca por edad. Entonces, muchas veces relacionan, mareo, tiene una hernia. No, no necesariamente. De hecho, no es así en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, sensación de vértigo o mareo, es mejor ir con un otoneurólogo, que es un otorrino especializado en... wow. Sí, y de último la columna. Otoneurólogo. Sí. ¿Qué tal? Ahora, si una persona toda la vida, mira, yo tengo hernia discal, tengo escoliosis, en una parte de su vida, que en alguna edad determinada, ¿puede también sumarse ese sufrimiento también a la cervical? Sí, señor, sí puede. Acuérdate que el proceso fisiológico que estaba describiendo es en toda la columna, de hecho en todo el cuerpo. Lo mismo pasa en los hombros, en las rodillas, en las caderas. Y el principio es el mismo. Donde haya una articulación que esté sufriendo, hay que reforzar la musculatura alrededor de esa articulación. O sea que el que después de los 40 no esté entrenándose de alguna manera inteligente, está mal. Ay, no, que entrenarse. Lo que te quiero decir es que uno ahorita debe decidir qué clase de viejito va a ser. Si va a ser el viejito que hay que asistirlo para todo, o el viejito que va tranquilo con sus amigos al mercado, o a jugar, o al cine. Y eso depende del entrenamiento físico. Bueno, Carlos Alberto dice, muy importante, ¿qué opina de la quiropráctica? Esa de mucha tendencia. Yo cuando tengo un paciente que decide no operar, lo mando con el fisiatra. Okay. Las variaciones que ocurran en la fisiatría y rehabilitación no las conozco. No estoy capacitado para hablar de eso. Tal vez un fisiatra podría, pero yo los mando con médicos fisiatras. Okay. María Delinao dice, sufro de la cervical, pero últimamente me duele más el lado izquierdo de la espalda. Espalda yo considero que es la parte torácica. Si le duele la cervical no tiene por qué tener repercusión torácica. Habría que haber estudios torácicos de la columna dorsal torácica. Okay. Porque la cervical duele el cuello o los brazos, como te dije, por referencia.
puede doler aquí esto también. Sí, 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 sí. Todo esto hasta el brazo. Entonces puede tener un problema cervical, además torácico e incluso además lumbar. Ay, no. Bueno, vamos a hablar de la rectificación de columna. No, es que yo tengo mi columna. ¿Vas al gimnasio? Sí. Ok. Sí, sí. Bien. Lo hago por eso. Vamos a hablar de la rectificación de la cervical, que hubo alguien que preguntó. Vamos a ponerla. Un término para mí sobrevalorado. Okay. Y sí, porque no siempre está bien diagnosticado. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética. Ajá. ¿no? Es muy frecuente leer en un informe de resonancia magnética que te digan que tienes la columna cervical rectificada. Pero ya por ahí hay un problema importantísimo de concepto, porque las curvas de la columna se evidencian con el paciente de pie, porque la gravedad actúa sobre tu columna y hace que se manifiesten las curvas que de frente no deben haber, pero de lado sí. La lordosis cervical, cifosis torácica y lordosis lumbar. Bueno, en un paciente que está parado y tiene esas curvas y se acuesta, esas curvas se rectifican de forma normal, porque ya no hay gravedad actuando sobre la columna. Y la resonancia magnética es un estudio que se hace acostado. ¿Cómo no va a aparecer una rectificación de las curvas normales si el paciente ya está acostado? Si tú me dices que la resonancia fue hecha en un equipo de pie, que existe, no aquí, pero existe, es diferente. Entonces ahí sí, te creo que digas que hay una rectificación o no. Pero ya el paciente acostarse ya no hay diagnóstico vamos posible. a entender primero qué es rectificación. La gente dice, tengo Correcto. ¿Qué es? Correcto. Como te dije, de frente la columna no debe tener ninguna curva, derechita, porque si hay alguna curva se llama escoliosis. Pero de lado, mecánicamente la columna funciona con 3 curvas fisiológicas. La columna cervical, por eso que tú tienes este metidito aquí, cervical es una lordosis, después viene una cifosis torácica, que es lo que la gente llama como un lomito que tengo atrás. Ajá. Y después viene otra lordosis, que es la lumbar, que es el metidito que es más evidente en las damas que en los caballeros. Ajá. Esas 3 curvas deben existir en mayor o menor grado según cada persona. Y entonces, cuando una de esas curvas se vuelve recta, es lo que llaman rectificación. ¿Ok? La pregunta ¿es normal la rectificación o no? Bueno, ya sabemos que hasta 1/3 de los pacientes tienen rectificación de la columna normal cervical de forma normal, sin que de eso sea ningún problema. Entonces, por un lado, 1/3 puede ser normal. Por otro lado, si lo diagnostican con una resonancia, no es diagnóstico. Hay que diagnosticarlo, en todo caso, con una rayos X, que es hecha de pie. Ahora, doctor, ¿la cervical se opera? Sí, como toda la columna. ¿Y cómo es la cirugía? ¿Por qué la gente se va a operar la cervical? Primero debo hacer énfasis en esto. La cirugía es lo último que se hace. Los resultados de la rehabilitación y la fisiatría son muy, muy, muy buenos, incluso en pacientes con radiculopatía. Entonces, un paciente que se va a someter a cirugía es porque probablemente su médico ya lo mandó al fisiatra por lo menos 1 mes, 2 meses, no resultó, y entonces ya no queda más remedio que operar. Ya entonces, tomando la decisión de operar, hay que ver cuál es la causa del dolor. Bueno, la causa más frecuente es un disco extruido, lo que la gente llama hernia discal. Esa es la causa más frecuente. A diferencia de la columna lumbar, en la columna cervical usamos mucho la vía anterior. Los discos de la columna es más fácil sacarlos por delante que por detrás. Por detrás es casi imposible porque está la médula ahí en el centro. Entonces, por aquí delante, en una incisión muy pequeña, ahí ya estoy tocando yo mi columna cervical. Mira. Se rechaza el esófago y la tráquea hacia un lado, la musculatura hacia otro, y ahí uno encuentra los discos que tú puedes sacar y sustituir por un disco artificial, sea el tipo que sea. Y eso mejora enormemente cuando está bien diagnosticado. Si esa es la causa del dolor, se te quita el dolor. Ya vienen otras cosas, si esa no era la causa, si operé sin haber pasado por el protocolo de la fisiatría. Ya los buenos o malos resultados son otra cosa. Pero sí se puede hacer la cirugía y usualmente va bastante bien, usualmente. Bien. Vamos a ir a la pausa, doctor. Estoy conversando con Armando Pineda Fernández. Él es cirujano de columna, especialista en ortopedia. Su cuenta, Dr. Armando Pineda Fernández. Dr. Armando Pineda Fernández. Vamos al corte y en breve continuamos. Gracias.